Bien, esta causa agregada es un amparo constitucional 305-2022 y comenzamos con la relación. Gracias, su señoría. La presente causa, rol 305-2022, recurso de amparo, es interpuesto por los abogados Sergio Contreras Paredes y Catalina Oronato Besanilla. Ellos comparecen en representación de Luis Felipe Videla Cid y de Ricardo Jordan Seguer San Martín, imputados ambos, su señoría, en la causa RIT 1090-2021 del Juzgado de Garantía de Cañete. Su señoría, ellos se encuentran sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total y el recurso se interpone en contra de la resolución del 8 de junio del presente año dictada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los ministros señor Mauricio Silva, ministra suplente Claudia Vilches Toro y el fiscal judicial Hernán Rodríguez Cuevas. Resolución, su señoría, que revoca la resolución del Juzgado de Garantía que resuelve, su señoría, rechazar la aplicación de medida cautelar de prisión preventiva respecto de los amparados y respecto a la cual se interpuso recurso de apelación verbal por parte del Ministerio Público. En ese sentido, la Corte resolvió revocar dicha resolución e imponer a ambos amparados imputados en la causa del Juzgado de Garantía la medida cautelar de arresto domiciliario total por entender que a su respecto se cumplían los presupuestos de las letras A, B y C del artículo 140 del Código Procesal Penal. Pide su señoría que se deje sin efecto, se acoja el recurso y se deje sin efecto dicha medida cautelar que pesa respecto de los amparados. Respecto de los antecedentes de la causa, indican su señoría que dicha resolución carecería de fundamentación respecto de los tres presupuestos del artículo 140, indicando si previamente cuál es la competencia de esta Corte en relación a ser el territorio jurisdiccional donde se habría dictado la orden que privó de libertad a sus representados, su señoría. Expone que el 1 de junio del presente año se desarrolla audiencia de formalización de la investigación de ambos amparados por el delito de homicidio simple cometido, su señoría, en la comuna de Cañete, audiencia que se extendió en diversos días del mes de junio, su señoría, y finalmente se resuelve por parte del tribunal no imponer ninguna medida cautelar, apelando al Ministerio Público en forma verbal y a lo cual se suma el querellante y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Respecto a su señoría de los hechos de la formalización, dice en relación con un procedimiento que se llevó a cabo en el mes de noviembre del año pasado en la comuna de Cañete, donde funcionarios policiales se encontraban dentro del estado de excepción constitucional de emergencia desarrollando un procedimiento policial. Funcionarios de la Armada concurren, su señoría, en apoyo a las funciones de las policías y dentro de ese contexto se desarrolla un conflicto entre civiles y los funcionarios de la Armada. Producto de esto, ambos imputados habrían, uno dado instrucciones y el otro habría efectuado disparos, su señoría, que entiende el Ministerio Público, uno de ellos habría afectado a la víctima y habría producido consecuentemente su fallecimiento. Así las cosas, su señoría, fueron formalizados por el ilícito de homicidio simple, uno como autor inductor y otro como autor material de los hechos. El tribunal, su señoría, frente a la petición de medidas cautelares, resuelve no imponerlas, toda vez que respecto de la letra A entiende que si bien se puede dar por establecido el hecho típico, que es el fallecimiento de la persona, hay dudas respecto de la antijuridicidad del mismo y también la posibilidad de haber obrado en orden a una respuesta de una orden impartida por las Fuerzas Armadas, su señoría. Respecto de la participación, descarta directamente la participación respecto del amparado señor Videla, toda vez que no habría dado instrucciones que lo que digan relación con los disparos que habrían afectado a la víctima. Y respecto a su medida de Videla, también entiende que con la antijuridicidad que está discutida en la letra A, la participación se podría establecer, pero no sería, su señoría, penalmente suficiente para poder establecer medidas cautelares. Y respecto de la letra C, como han caído las primeras dos presupuestos, entiende que sería desproporcionado imponer la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. Se apeló por el Ministerio Público verbalmente y se le va a la Corte para el conocimiento de la Sexta Sala el día 8 de junio y la Corte, su señoría, previo alegato de todas las partes, resuelve revocar señalando que a su entender se configurarían los presupuestos de las letras A, B y la letra C, haciendo alusión a los antecedentes que se habían expuesto en la audiencia, que consistirían principalmente en las declaraciones, peritajes y grabaciones de las cámaras de los funcionarios que se encontraban presentes. Así las cosas, su señoría, entiende el recurrente que el recurso es ilegal toda vez que no se encuentra fundamentado, infringiendo normas de carácter de tratados internacionales y del Código Procesal Penal respecto de la debida fundamentación.
y su señoría indica que no se comprende por qué el tribunal de primera instancia, con los mismos antecedentes, resuelve que no existen los presupuestos de las letras A y B, y con los mismos antecedentes la Corte resuelve que sí existirían, sin explicar a su entender el porqué de esa situación. También alegan que no se hace cargo de las alegaciones de la defensa, en orden, su señoría, a que no procedería la aplicación de las medidas cautelares señaladas. Se tiene por interpuesto el recurso, su señoría, se pidió informe a los recurridos y también al Ministerio Público, y se ordenó traer a la vista las causas de la Corte de Apelaciones y de la sexta sala, y la causa del Juzgado de Garantía 1090-2021. Se le pide informe a la recurrida, lo evacúa primero el Ministerio Público al evacuar el informe indica a su señoría la inadmisibilidad del recurso, porque a su entender no procede que en este caso una sala de la Corte de Apelaciones conozca respecto del amparo de otra sala de la Corte de Apelaciones, entendiendo que cada sala representa a la Corte en los asuntos que conoce. Por lo tanto, no existiría una situación, existiría más bien dicho una situación de igual jerarquía, donde no se podría revisar la legalidad de las resoluciones por otra sala de la misma Corte de Apelaciones. También señala que todas sus actuaciones se han encontrado ajustadas a derecho y dentro del marco de sus competencias, y que respecto de la ilegalidad de las resoluciones, ellos la entienden suficientemente fundada, si bien es sucinta, es precisa, sí, en dar los antecedentes suficientes para entender la motivación de la decisión adoptada, y en ese sentido entiende que lo que buscaría la recurrente sería un tercer grado jurisdiccional para conocer respecto de estos antecedentes su señoría, y pide tener por evacuado el informe. Respecto de los recurridos, evacúan informe su señoría, los miembros de dicha sala transcriben, envían la resolución apelada, amparada a su señoría, y indican que la citada resolución se encuentra debidamente fundada en todos sus extremos, que si bien es de manera sucinta, es precisa respecto de los motivos que sirven de base para la decisión, conforme lo exige el artículo 36 del Código Procesal Penal, y también tiene presente que ha sido dictada en un estadio procesal preliminar, donde el estándar probatorio difiere de aquel que se exige en juicio y en una sentencia definitiva, y por lo tanto piden su señoría tener por evacuado el informe. Eso es todo cuanto puedo informar a su señoría ilustrísima. Bien. Alegará entonces en primer lugar la recurrente, luego el Ministerio Público, el Instituto, no, el querellante, y luego el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ese va a ser el orden de las alegaciones. Tiene la palabra la parte recurrente. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, sus señorías ilustrísimas. Muy buenos días, colegas, funcionarios del tribunal. Con los amparados, Luis Felipe Videla Cid y don Ricardo Jordan Seguer San Martín, el abogado Sergio Ignacio Contreras Paredes. Ilustrísimo tribunal, hemos recurrido de amparo esta acción constitucional cautelar propia de las naciones civilizadas, en contra de la resolución dictada el día 8 de junio del presente año por la sexta sala de esta ilustrísima Corte de Apelaciones. El objetivo, o el objeto de esta acción constitucional contra esta resolución es solicitarle a esta ilustrísima sala deje sin efecto dicha resolución, restablezca el imperio del derecho y ordene la libertad absoluta de mis dos clientes, toda vez que dicha resolución vulnera lo dispuesto en la Constitución y en las leyes, y precisamente en la Ley Procesal Penal. El fundamento de esta acción es, a su vez, la falta de fundamentación de la resolución que ordena el arresto domiciliario total de mis dos clientes. Para un mejor entendimiento de mi exposición, ilustrísimo tribunal, quisiera señalar más o menos el orden geográfico de esta alegación. El primer punto que me quiero hacer cargo es la competencia que tiene esta quinta sala de la ilustrísima Corte de Apelaciones para ver el fondo del amparo contra una resolución de la sexta sala de la misma Corte de Apelaciones. Y me tengo que hacer cargo de esto porque el Ministerio Público, al evacuar su informe, lo señala. Y es cierto, su señoría. Yo no puedo desconocer algo que todos los que estamos acá conocemos. Hay opiniones divididas, hay fallos encontrados que van en direcciones opuestas. Pero quiero contestar a dos preguntas. Primero, en la forma para que esta ilustrísima sala
para señalar por qué esta ilustrísima sala tiene competencia. La primera de ellas, el ilustrísimo tribunal dice relación con si se puede atacar a través del amparo constitucional una resolución judicial. La respuesta a esa pregunta es afirmativa, sí, sí se puede. ¿Y por qué tan categórico? Por tres razones. Primero, la razón de texto. Artículo 95, inciso penal del Código Procesal Penal. El inciso final del artículo 95, este es el amparo ante el juez de garantía, nos enseña, en su parte final, y si me permite, el ilustrísimo tribunal, dice: con todo, si la privación de libertad hubiera sido ordenado por resolución judicial, su legalidad solo podrá impugnarse por los medios procesales que correspondan ante el tribunal que lo haya dictado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Es decir, la propia norma legal permite el amparo constitucional respecto de una resolución. Esta norma no se encontraba en el Código de Procedimiento Penal del 1906, en el artículo 335. No se encontraba. La segunda razón de por qué sí es atacable a través de este amparo constitucional una resolución judicial lo encontramos en la doctrina, su señoría. Y yo quisiera citar solamente al profesor Rodrigo Ríos Álvarez en la acción de amparo proceso penal y materia migratoria, editorial Thomson Reuters, página 41, quien cita a varios autores. Y en tercer lugar, su señoría, la propia jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como en las ilustrísimas salas. En este sentido, su señoría ilustrísima, tenemos... Perdón, su señoría. Perdón, su señoría, estoy con mis tres hijos... Pero le pido perdón a todos los intervinientes, hijo de 4 años. No se preocupe. Muy gentil, su señoría. En este sentido, su señoría ilustrísima, la excelentísima Corte Suprema ha señalado en el fallo 6720 del año 2010, de 10 de septiembre del 2010, lo siguiente. Dice que el habeas corpus, en cuanto persigue vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en lo concerniente a la privación o amenaza de atentados contra la libertad personal y la seguridad individual, es también un instrumento eficaz para el control de las resoluciones que emitan los tribunales de justicia que pongan en riesgo dicha garantía. Surge el habeas corpus, entonces, como el remedio adecuado y oportuno para poner fin a los actos y decisiones que afecten tales derechos, cuando en dichos dictámenes aparezca de manifiesto y sea ostensible que los antecedentes que le sirven de fundamento no se corresponden con el ordenamiento jurídico vigente. Esto ha sido también comentado, ilustrísimo tribunal, en Doctrina y Jurisprudencia Penal, Recursos de Amparo y Revisión, Universidad de los Andes, Thomson Reuters, año 6, número 30, del año 2017. Entonces, dando respuesta a la primera pregunta, que una resolución judicial puede ser atacada por el amparo constitucional, resta una segunda pregunta, que es la que hace legítimamente, entiendo yo, el Ministerio Público al evacuar su respuesta, y es: ¿tiene competencia la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción para ver el fondo de un amparo deducido contra una resolución dictada por una sala de dicha ilustrísima Corte? Y la respuesta a nuestro juicio, su señoría, es sí, la tiene. Nuevamente, vamos a razones de texto. Y la primera razón de texto se encuentra en el artículo 63, número 2 del mismo Código Orgánico, porque aquí lo que hay que superar es la ficción del inciso segundo del artículo 66 del COT. Una sala representa a la Corte. Y esa ficción, como ha dicho alguna jurisprudencia, entonces no permitiría a una Corte tener competencia sobre un amparo. Pero de hecho, si esa interpretación fuera única, que no lo es, deja sin sentido la norma del artículo 63, número 2 del COT, que le entrega competencia a las Cortes de Apelaciones para recursos de amparo y recursos de protección. A su vez, su señoría, hay otra razón de texto, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 7.6. El artículo 7.6 es un artículo precioso desde lo jurídico, porque integra el concepto más amplio para que los tribunales tengan competencia al momento de ver la libertad de cualquier persona. Su señoría, no lo restringe. Tenemos razones de texto.
Tenemos doctrina, su señoría. Ya mencioné al señor Gonzalo Lobo, mencioné a don Rodrigo Ríos. Y además tenemos abundante jurisprudencia. La jurisprudencia más reciente de la excelentísima Corte Suprema, o una de las más recientes, no puedo decir la más reciente, señoría, pero una quizás de las más recientes, se encuentra escrita en nuestro recurso, en la página 2, es el rol ingreso de corte 34.410 del año 2021, que refiriéndose a esta materia revoca una decisión de inadmisibilidad de la Ultísima Corte de Apelaciones de Santiago en los siguientes términos. Dice que de los antecedentes del recurso aparece que la situación allí descrita sí constituye uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, por lo que su mérito deberá decidirse al conocer el fondo de la acción deducida. Se revoca la resolución apelada 6 de mayo de 2021 fijada por la Corte de Apelaciones de Santiago en el ingreso tanto, por lo cual se declara inadmisible la acción de amparo interpuesta y en su lugar se dispone que aquella es admisible debiendo una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones antes señalada darle tramitación que el derecho corresponda a fin de pronunciarse derechamente sobre el amparo deducido. Además, ilustrísimo tribunal, además de esa sentencia de la Corte Suprema, encontramos también, su señoría ilustrísima, la sentencia Roll 45.638-2017, 3 de enero del 2018. En el mismo sentido, la sentencia de la Corte Suprema 2765-2013, de 30 de abril de 2013. Sentencia 17.113 de 2013, de 30 de diciembre del 2013. Y las 36.736 y de 36.738 del año 2015. En este sentido, su señoría, la Sala Penal ha resuelto sobre este punto que no se advierte ninguna cuestión formal que impida su tramitación, toda vez que se denuncia una amenaza a la libertad personal de aquel a cuyo favor se recurre, situación que se ajusta a las prescripciones que conforme al artículo 21 de la Constitución Política de la República hacen procedente del recurso deducido. Además, dice la excelentísima Corte, de lo anterior, la acción de amparo es autónoma en relación a la resolución que le sirve fundamento, no alterando el sistema recursivo procesal penal, razones por las que no resulta aplicable a su respecto la ficción del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales, precisamente porque se trata del ejercicio de una acción constitucional que debe impetrarse directamente ante la Corte de Apelaciones respectiva. En consecuencia, ilustrísima Sala, creo que a las dos preguntas, si es atacable una resolución judicial en virtud del amparo constitucional, sí hay razones de texto, doctrinarias, sentencias judiciales. Luego la segunda pregunta, ¿es competente esta quinta sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción para revisar mediante un amparo una decisión de la sexta sala de la misma Corte? Sí, su señoría. Hemos entregado también razones de texto, doctrinarias y jurisprudenciales, aceptando, por supuesto, su señoría, que existe jurisprudencia que va en otro sentido. Yo no puedo desconocer eso. Ilustrísimo Tribunal, establecido este punto, que es competente esta Corte, vamos al fondo del recurso. Y el fondo del recurso, que ya la señora relatora lo ha descrito muy bien. Lo que nosotros hemos denunciado a través de este habeas corpus, de esta acción de amparo constitucional, es que hoy día se encuentran arrestados, arresto domiciliario total, 2 ciudadanos de la República, de 29 y 31 años. Y el fundamento por el cual fueron arrestados, sujetos a esta medida cautelar tan intensa, no se vislumbra en la resolución judicial. Esto no es un capricho de la defensa. Desde ya, sus señorías ilustrísimas, nosotros, y le pido que me cobren la palabra, nosotros no vamos a hacer de este alegato de los minutos que me quedan una tercera instancia. Nosotros no vamos a mencionar presupuestos de hecho, no, su señoría ilustrísima. Nosotros estamos atacando la falta de fundamentación de dicha resolución. Y es tan así, ilustrísima Sala, que hemos dicho en el recurso y ahora en estrado que se ha vulnerado dicha resolución
El artículo 19, número 7 en sus letras A y precisamente en su letra B. Y respecto de la ley procesal penal, ha vulnerado el artículo 36, ha vulnerado el artículo 122 y ha vulnerado el artículo 143 que establecen que la resolución judicial y sobre todo aquellas medidas cautelares y en particular la que dispone una medida tan intensa debe ser fundada de forma expresa. Y así lo ha dispuesto el legislador procesal penal moderno. ¿Por qué nosotros decimos eso, ilustrísimo tribunal? Lo decimos, su señoría, antes de ir a ese fondo quisiera señalar la importancia de la fundamentación. Y en esto quisiera citar al profesor Rodrigo Cerda San Martín, Código Procesal Penal, comentario en su página 49, cuando nos señala la importancia del deber de fundamentación. Nos dice que la fundamentación de las decisiones judiciales constituye un derecho de los intervinientes, un deber de los tribunales y un principio básico del sistema de enjuiciamiento criminal. No basta con una mera argumentación formal, sino que debe señalarse los motivos de fondo que sustentan la decisión, sobre todo si es revocatoria. Y así lo ha entendido esta misma Corte de Apelaciones, su señoría ilustrísima, en los roles 75-2012. De 13 de julio del 2012, cuando nos dice esta ilustrísima Corte que la motivación de la sentencia no es un asunto que diga relación con la extensión o latitud de las mismas, sino con su claridad y precisión. Lo que importa a efectos de la motivación fáctica de las decisiones no es la reproducción detallada de los elementos probatorios considerados a la hora de resolver, sino la justificación de la decisión, que ha de estar basada en argumentos y razones jurídicamente atendibles, que es lo que el profesor Cerda San Martín nos señala como el razonamiento judicial. Otra resolución de esta misma ilustrísima Corte, esta vez del 21 de diciembre del 2012, rol 592-2012, nos enseña que la sola circunstancia de haber efectuado una mención general a lo expresado por los intervinientes en la audiencia no constituye en forma alguna una fundamentación como lo exige la ley, circunstancia que impide a las partes o a alguna de ellas comprender la razón de lo decidido y así poder hacer uso de medios legales para atacar lo decidido. No voy a mencionar otras jurisprudencias que están en el recurso porque creo que esto comprende muy bien lo que vamos a decir a continuación. Cuando el 8 de junio la sexta sala de esta ilustrísima Corte decide revocar una decisión después de días de audiencia, de más de 15 horas de exposiciones, videos, grabaciones, innumerables relatos de más de 50 testigos, etc. Y el juez de garantía dice, respecto de la letra A del artículo 150, mire, si bien existen elementos para indicar que el hecho existe, es decir, que hay una bala percutada por un funcionario de la Armada que lesiona el hombro de la víctima y que posteriormente provoca la muerte, conforme a todos los antecedentes, faltaría la antijudicial. Y luego, cuando se va a la participación, el juez de garantía hace una distinción. Y hace una distinción, ¿por qué, su señoría de justicia? Porque se nos ha imputado, como ha dicho muy bien la señora relatora, una participación distinta. Al cabo segundo, Seguel San Martín, se le atribuye el 15 número 1. Esta es ejecución inmediata y directa. Lo que es el ejecutor, y al teniente Videla se le imputa autor inductor 15 número 2 segunda parte, porque habría dado una orden. Cuando el juez de garantía analiza esta parte, nos señala en el considerando 12º, el considerando 14º, nos señala que no existe el antecedente respecto del teniente Videla para imputarle la orden. Con esas dos apreciaciones más o menos generales, vamos ahora a estudiar la resolución recurrida y por la cual nosotros presentamos el recurso de amparo. La resolución recurrida de la sexta sala, por la cual vamos de amparo, tiene tres considerandos. El considerando segundo y el considerando tercero, donde está el problema a debatir y la falta de fundamentación. Nos dice el considerando segundo, ilustrísimo tribunal, dice que del mérito de los antecedentes aportados por los intervinientes en estrado y los que menciona la resolución que se recurre,
consistente en declaraciones vertidas por testigos, videos de las cámaras portadas por los funcionarios de la Armada de Chile, peritaje y análisis del sitio de suceso, permiten concluir que existen elementos que justifican la existencia del hecho punible en materia de la formalización, sin perjuicio de la discusión que en otra etapa del procedimiento se puede efectuar respecto a su calificación jurídica. Y en la segunda parte de ese considerando segundo, nos dice, asimismo, tales antecedentes resultan suficientes para presumir fundadamente que los imputados han tenido una participación en el hecho punible en calidad de autores, sin perjuicio de las alegaciones que sobre la responsabilidad se puede efectuar más adelante en los estadios procesales que correspondan. La pregunta entonces que surge es, ¿cuál es el razonamiento jurídico para revocar lo que dice en el considerando 11 el juez de garantía, cuando dice que la acción atribuible a uno de los imputados es jurídicamente permitida? No hay antijuricidad. ¿Dónde está el razonamiento para revocar esa parte, más allá del enunciado gramatical que hace de ciertos elementos que se aportaron en esta audiencia? Y la pregunta puede ser aún más profunda cuando analizamos la participación. ¿Cuál es el razonamiento judicial a partir de la sentencia del juez de Cañete? Porque la hace suya en algunas partes para decir, por ejemplo, que el teniente Videla sí dio la orden para que el disparo lesivo y posteriormente mortal se le atribuya a él como autor del 15 número 2. Y eso no existe, sus señorías, ilustrísimas. Entonces, claro, uno recuerda las sentencias dictadas por esta ilustrísima Corte de Apelaciones, que no basta solamente el enunciado de los medios probatorios. En el caso del 140, letra A, que se encuentra, su señoría, en las páginas 14, 15 y 16 de nuestro recurso. La resolución recurrida por la cual vamos de amparo señala, y quisiera repetirlo si me permite, ilustrísimo presidente, dice que del mérito los antecedentes aportados por los intervinientes en estrado y las que menciona la resolución que se recurre, consistente en declaraciones vertidas por testigos, videos de las cámaras aportadas por los funcionarios de la Armada de Chile, peritaje y análisis del sitio de suceso, permiten concluir que existen elementos que justifican la existencia del hecho punible en materia de la formalización, sin perjuicio de la discusión. Y a propósito de esto, porque se tuvo en consideración, el juez de garantía señala en considerando número 11 lo siguiente, dice, es un considerando bastante amplio, pero muy a lo concreto, dice, de igual forma, hasta ahora existe importante evidencia para sostener que eventualmente se produjeron, como se indicó, disparos por parte de civiles en los instantes en que ocurrió la herida mortal del joven Yempi. Y después continúa, esto es un extracto del considerando 11, su señoría, ilustrísima. Sin embargo, la propia tesis de la Fiscalía es un indicio claro que Seguel no quería directamente la muerte de Yempi, sino que intentaba repeler una agresión con armas que habrían recibido. No de otra forma se entiende que se le atribuye un dolo eventual y no directo, es decir, se representó esa posibilidad y aceptó sin perjuicio. Además, dice, de no conocerse el lugar exacto desde donde se efectuó tal disparo, hacia dónde o a quién lo dirigió. Y lo más importante, dice el juez de garantía, cómo es que llega a impactar al joven Yempi Machacán y se produce el ingreso a su cuerpo de la trayectoria que describe en la autopsia, para lo cual no hay antecedentes que sustenten alguna de las alternativas técnicamente posibles. Y de esto nos hace cargo la resolución. Y esto fue el fundamento quizás más importante de esta defensa, porque el lugar donde dispara el cabo estaría más bajo del lugar donde dicen habría recibido la bala el joven Yempi, que es en su casa. Entonces, si la bala es de arriba hacia abajo por el hombro, ¿cómo se sustenta técnicamente el disparo? Y eso es lo que recoge la resolución del juez de Cañete y que revoca la resolución de la ilustrísima Corte de Apelaciones de su sexta sala, pero no indica por qué. Falta entonces al razonamiento jurídico. No lo dice la resolución. Si la ilustrísima Corte de Apelaciones en su sexta sala consideraba que en este caso
si existía el elemento de antijuricidad en el hecho investigado, debía entonces fundamentar dicha decisión dando cuenta de cuáles serían los antecedentes que tuvo a la vista y ponderó. Y eso, ilustrísimo tribunal, no ocurre en la especie. Más aún cuando el juez de garantía dice que las alternativas técnicamente posibles no existen antecedentes que la sustenten. Y es por eso que llega a esa decisión tan radical el juez de garantía, de dejar sin medidas cautelares. Revisó los antecedentes durante más de 15 horas, 3 días de audiencia, ilustrísimo tribunal. En cuanto a la existencia de antecedentes para presumir fundadamente la participación en el delito, esto se encuentra en la segunda parte del considerando segundo de la resolución recurrida, que dice: tales antecedentes resultan suficientes para presumir fundadamente que los imputados han tenido una participación en el hecho punible en calidad de autores, sin perjuicio de las alegaciones que sobre su responsabilidad se pueden efectuar más adelante en los estadios procesales que corresponden. Y aquí, ya lo dijimos, hay una distinción en la imputación. Por un lado, el cabo Seguel, autor directo 15 número 1, y el teniente Videla, autor inductor del 15 número 2, segunda parte. La resolución recurrida por la cual nos vamos de amparo no es hace homogéneo la participación de ambos. No establece la distinción ni los argumentos por los cuales uno y otro se encuentran acreditados. El juez de garantía, en su resolución, nos establece en el considerando 12º lo siguiente, dice también extractos de este considerando ilustrísimo tribunal. Si se examina la participación a título de autor inductor del teniente Videla en la imputación fiscal, el tribunal descarta desde ya cualquier participación de este imputado en el delito acreditado y consecuentemente no le impondrá ninguna medida cautelar. No hay ninguna evidencia de que haya ordenado Seguel abrir fuego directo, incluso aceptando que podría herir a civiles una vez que llegan al sector cercano a la casa de la familia Yempi. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está la fundamentación? ¿En base a qué? Para revocar esta resolución, ilustrísimo tribunal. Si la resolución que buscaba revocar entonces, en el caso del teniente Luis Felipe Videla Cid, decía expresamente que no existían antecedentes para presumir la participación, resultaba necesario entonces para la sexta sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción proceder a detallar o argumentar y precisar cuáles serían aquellos antecedentes para llegar a la conclusión absolutamente contraria. Y esto no es capricho de esta defensa, ilustrísimo tribunal, porque el artículo 143, aplicable al 155 letra A, cuando habla sobre la resolución sobre prisión preventiva, nos enseña, nos dice que al concluir la audiencia el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una resolución fundada. Y eso no lo establece, ilustrísimo tribunal. Y en el caso, su señoría, del cabo Ricardo Seguel, el juez de garantía de Cañete establece en los considerando 12, 13 y 14, su señoría, que es altamente probable, lo dice así, que es altamente probable que haya que aceptarla como compatible con una causal de justificación del personal de la Armada, que respondió a los disparos que se efectuaban en ese momento por civiles. Por lo mismo, no es descartable el hierro en un presupuesto fáctico de la justificación de Seguel, más que la aceptación de la realización de la acción típica. Así, hablando en términos de juridicidad, la cercanía entre querer, entre paréntesis dolo directo, y errar, entre paréntesis justificación putativa, es amplia, pero lo que hay entre aceptar, entre paréntesis dolo eventual, y errar o incluso actuar imprudentemente, entre paréntesis culpa, es bastante más estrecha. En consecuencia, su señoría, nuevamente al analizar la resolución por la cual se recurre de amparo, no establece cuál sería el razonamiento para revocar esta parte también de la sentencia, su señoría, más allá de esgrimir someramente algunos elementos que están en la carpeta investigativa. Con esto termino, ilustrísimo tribunal. No es un tema menor por el cual recurrimos. 2
jóvenes de 29 y 31 años, su señoría, se encuentran hoy día sometidos a un régimen cautelar de arresto domiciliario total, que es una de las hipótesis que el artículo 21, inciso primero de la Constitución Política del Estado establece: estar arrestados, detenidos o presos. Y no se ha fundado, y creemos nosotros haber dado cuenta de esto en nuestro alegato, el por qué se revoca esta decisión del juez de Cañete. Por estos antecedentes expuestos, ilustrísimo tribunal, es que la acción de amparo, conocida en su nombre inicial, habeas corpus, debe prosperar. Y debe prosperar porque hay dos personas privadas de libertad mediante una resolución que no cumple con los estándares establecidos en la ley y en la Constitución. Muchas gracias a su señoría ilustrísima. Bien, gracias. Puede alegar el Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Ilustrísimo tribunal, alega en representación del Ministerio Público el fiscal adjunto de Concepción, Nelson Villegas Camaño, solicitando el rechazo de la acción constitucional de amparo deducida por los señores Videla Cid y Seguel San Martín. En primer lugar, por cuestiones de forma, coincidiendo en una obra, para no repetir lo que ya ha señalado mi contradictor recurrente, entendiendo que existen fallos y con opiniones divergentes y también antecedentes doctrinales que avalan una y otra postura. Nuestra posición es la de estimar que no corresponde en este caso que sea una sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción que esté llamada a resolver o corregir eventuales errores de procedimiento o en la cual hubiese incurrido una sala diferente, en este caso la sala recurría a la sexta sala. Y para ello, Ilustrísimo Tribunal, citamos la norma del artículo 66, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, que prescribe que cada sala representa a la Corte en los asuntos de que conoce. Esta opinión ha sido recogida por fallos de la Excelentísima Corte Suprema, en las causas rol 33.400 del año 2020, 1414 del año 2011, 2440 del 2013, 5687 del 2015, 6981 del 2015, 8776 del 2015, 20055 del 2016, 3046 del 2016, 15.210 del 2018. Y destaco particularmente dos resoluciones de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, bajo el rol 45-2021, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, bajo el rol 16.910 del mismo año, y la rol 176-2018, confirmada bajo el rol 26.250 del año 2018, también del Excelentísimo Tribunal. Esa es la primera cuestión por la cual estimamos no debe prosperar la acción constitucional de amparo. Segundo punto, como lo señalamos también en nuestro informe, no existe ninguna atribución al Ministerio Público de algún acto ilegal por el cual los imputados estén siendo privados de libertad o perturbados, amenazados su derecho a la libertad personal y la seguridad individual. Las actuaciones del Ministerio Público se han realizado con estricto apego al principio de objetividad. Todas las peticiones que hemos formulado han sido en base a antecedentes, ha llegado a la carpeta investigativa, de conocimiento de todos los intervinientes oportunamente, y en ese sentido, cuando hemos solicitado en sede judicial orden de detención, audiencia de formalización y posteriormente solicitud de medidas cautelares, han sido precisamente fundados en estos antecedentes. Y es en ese contexto que tras formalizar investigación el Juzgado de Garantía de Cañete, a los imputados Videla Cid y Seguel San Martín por el delito de homicidio simple en la persona de Jordan Yeppi Machacán, se solicitó por el Ministerio Público la prisión preventiva de ambos imputados, atribuyéndole al señor Videla Cid autoría de conformidad al artículo 15 número 2, autor inductor, y al señor Seguel, autor ejecutor inmediato conforme al 15 número 1. Y todo esto bajo la tesis de dolo eventual, como hemos sostenido también en la formalización y lo hemos mantenido también en todas nuestras intervenciones. Es así, Ilustrísimo Tribunal, que la
resolución del juzgado de garantía de Cañete no dio lugar a las medidas cautelares y medida de prisión preventiva, y el Ministerio Público dedujo apelación verbal, y la sexta sala, conociendo el día 8 de junio del presente de dicha apelación, con todos los antecedentes y en base a los antecedentes que también constan en la misma resolución y en los cuales voy a hacer mayor énfasis, ha resuelto decretar en este caso la cautelar del artículo 155 letra A en carácter de total respecto a ambos imputados. Pues bien, despejado lo anterior, me centro en lo que para mí es la cuestión o meollo del debate, vía acción constitucional deducido por los señores Fidel Cid y Seguel San Martín. Lo que se cuestiona, como también lo ha señalado obviamente el recurrente, es la falta de fundamentación de la resolución del 8 de junio de la sexta sala. Tengo a la vista esta resolución, obviamente el texto es el mismo que ha citado la defensa, considerando segundo y tercero, está resuelto este punto, y particularmente el considerando segundo, señala que del mérito de los antecedentes aportados por los intervinientes en estrados y los que menciona la resolución que recurre, consistente en declaraciones vertidas por testigos, videos aportadas por las cámaras de los funcionarios, peritaje y análisis del suceso, permite por tener establecida la existencia del hecho punible en materia de la formalización. O sea, su señoría ilustrísima, 140 letra A se satisface en base a todos esos antecedentes. Y esos antecedentes, su señoría ilustrísima, fueron detallados tanto en sede de juzgado de garantía como replicados en sede de la ilustrísima Corte de Apelaciones. Informe de autopsia número 8, informe de laboratorio de la Policía de Investigación, informe pericial balístico, el número 64, informes de la Jefatura de la Defensa Nacional, donde detalla el armamento, la munición que se empleó el día 3 de noviembre del año 2021 en la ciudad de Cañete, cuando se produce la muerte de Jordan Yempi Machacán, cerca de las 16 horas en la ruta P72S de dicha comuna. También informes de la Brigada de Homicidios, actas de inspecciones del sitio del suceso, actas de incautaciones y peritajes también, su señoría, a las cámaras que portaban los infantes de marina, que son detentan la calidad de ambos imputados. Y esto, su señoría, lo reiteramos, porque así lo dice la resolución. Ahí están los antecedentes de hecho. Declaraciones, videos, peritajes, análisis del sitio del suceso. Y esto, por lo demás, ya estaba claro, ilustrísimo tribunal, en el considerando 1º de la resolución del ACUO, del juzgado de garantía de Cañete. Claramente y expresamente lo había dicho el juzgado de garantía, cosa de leer el considerando 1º, donde da por acreditada la existencia del delito de homicidio simple, en los términos que se plantearon en la formalización. Y luego, continuando entonces con la resolución de la excelentísima Corte Suprema, perdón, de la ilustrísima Corte de Apelaciones, sexta sala, segundo párrafo del considerando segundo, que tales antecedentes resultan suficientes para presumir fundadamente que los imputados han tenido participación en el hecho punible en calidad de autores. O sea, su señoría ilustrísima, 140 letra B. O sea, son los mismos antecedentes que se ventilaron también en sede tanto del juzgado de garantía de Cañete, como yo lo repliqué el día 8 de noviembre ante el tribunal, ante la sexta sala. ¿Y cuáles son esos? Bueno, nuevamente los mismos. Oficio número 1 de la Jefatura de la Defensa Nacional, declaraciones de testigos, particularmente la declaración de Milton Cabello Bastías, que es un testigo que da cuenta de que es el imputado Seguel, que él le refiere que le había disparado a una persona y que había caído, coincidiendo con las características de la persona de Jordan Yempi Machacán. Declaraciones también de funcionarios de Carabineros, Raúl Canales Almuna, peritaje, su señoría, peritaje audiovisual y de sonido, 29-22, peritaje de reporte número 49 de la Policía de Investigaciones de Chile, reporte número 50, y otros peritajes que también se evacuaron. Estos peritajes que se hizo referencia al ilustrísimo tribunal el día 8 de junio, dan cuenta a lo menos de 3 momentos en los cuales el imputado, el señor Seguel, reconoce haber disparado a la víctima.
Y esto a raíz de la grabación que queda consignada en una cámara del señor Cabello, donde en 2 oportunidades se escucha este diálogo que fue transcrito, fue mejorado el audio a través de pericia, y que en definitiva dan cuenta de la acción matadora, como dice el juez de Cañete en el momento de dictar su resolución. Por lo tanto, la participación también, en ese caso el señor Seguel, estaba acreditada en el considerando 13º del fallo del Juzgado de Garantía de Cañete. La parte final expresamente lo dice, y se agregó a través de la resolución de la Ilustrísima Corte también la situación del coimputado Videla. Y aquí hacemos la distinción porque, claro, la defensa nuevamente ha traído a colación aspectos que ya fueron resueltos por la sexta sala, y son, en mi concepto, lo que entendió este ilustrísimo tribunal el 8 de noviembre respecto a lo que nosotros señalamos como errores interpretativos por parte de la CUBO, del Juzgado de Garantía de Cañete. ¿Por qué eso, señoría ilustrísima, el Juzgado de Garantía de Cañete no le impuso medidas cautelares al señor Seguel? No porque haya dado por establecida una causal de justificación, que por lo demás no lo dijo. No dijo si era 10.4, no dijo si era 10.6, no dijo si era 10.10, no dijo si era 410 del Código de Justicia Militar, no dijo nada de eso. Solamente esbozó que que era compatible con la tesis del dolo eventual del Ministerio Público con una causal de justificación. Pero no da mayores antecedentes, y eso lo hicimos ver ante la sexta sala. Y acaso, señoría, lo hemos dicho con todas nuestras letras desde el punto de vista jurídico, creemos que acá hay una errónea interpretación de parte de la CUBO en el concepto del error de provisión. Acá no se daban los antecedentes para hacer, en este caso, porque lo que se lee, pudiese colegir, si se lee el considerando 12º del Juzgado de Garantía de Cañete, se está esbozando aparentemente en ese considerando en el 13º un error de provisión que sería invencible de acuerdo a lo que debiésemos entender. Pero no lo dice expresamente, y así lo señalamos. No existen los antecedentes de investigación, ningún antecedente que dé cuenta de que Jordan Yempi Machacana haya atacado ni a carabineros ni a la Armada. Eso lo dice expresamente por lo demás el mismo Juzgado de Garantía de Cañete. No hay ningún antecedente de la investigación. Y sin embargo, la CUBO, que lo trae a colación el recurrente el día de hoy, esboza una posible causal de justificación. Y de hecho usa esa palabra, usa la palabra de que sería altamente probable que aceptarla como compatible con una causal de justificación. Pero no le da contenido a aquello. Por eso nosotros sostenemos que es un error en ese sentido, que no se condice con los antecedentes. Como ya hemos dicho, y lo señalamos en la formalización, el joven Yempi Machacana estaba en el patio de la propiedad familiar cuando recibe el impacto. Por lo tanto, no hay en ese sentido, su señoría, un nuevo antecedente que valga la pena entrar a profundizar. Y lo otro, respecto a la participación, porque zanjado está el 140 letra A, tanto en el Tribunal Acudo como ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Pero, ¿cuál es el punto que nosotros hicimos ver también en la sexta sala? Vemos también un conflicto de razonamiento de la CUBO en la instigación con dolo eventual. Y nos hicimos cargo de aquello. ¿Por qué? Porque razona el juez de Garantía de Cañete en el sentido de ver incompatibilidad entre la instigación a la autoría bajo la forma del 15 número 2, segunda parte, con el dolo eventual. Y trajimos a colación fallo de la excelentísima Corte Suprema, el conocido fallo coloquialmente como el caso de la Quintrala, y también trajimos a colación la jurisprudencia a través de los autores Matu Ramírez. Por lo tanto, zanjado aquellos puntos, entendemos que cuando la sexta sala señala en su resolución de 8 de junio que tales antecedentes permiten presumir fundadamente que los imputados han tenido participación en el hecho punible en calidad de autores, da por zanjado el artículo 140 letra B, de acuerdo a lo que expusimos en audiencia, de acuerdo a los antecedentes que también acabo de reiterar. Las órdenes las daba el señor Videla. Eso se acreditó con los antecedentes. Esta es una patrulla militar donde el único oficial era él. Y de acuerdo a casi 45 minutos de video que expusimos en su oportunidad, todas las órdenes las daba él.
Por lo tanto, su señoría, eso está claro, y además se condice con la misma información que nos entrega la Jefatura de la Defensa Nacional, que él era el oficial que estaba a cargo. Nosotros expusimos en su momento que en el momento del avance donde se produce la caída, la muerte de Jordan Yempi, se dispararon 133 proyectiles de calibre 5.56, munición de guerra con alcance letal de 1.500 metros. Por lo tanto, ese es el aspecto que nosotros lo subsumimos y lo detallamos como dolo eventual dentro de nuestra formalización. Pues bien, entonces, continuando y haciéndome cargo de los argumentos de la defensa, recurrente, perdón, en este caso, consideramos, ilustrísimo tribunal, que se ha, en este caso, cumplido, se ha dado cabal cumplimiento a las exigencias legales bajo el estándar que exigen los artículos 36 y artículo 122 del Código Procesal Penal. Y ponemos este énfasis, ilustrísimo tribunal, porque estimamos que la recurrente hierra al citar el artículo 143 del Código Procesal Penal. Ese nivel de fundamentación no es el estándar de las cautelares en nuestro concepto. Coincidimos con el informante, en este caso la sexta sala, cuando señala que se expresa sucintamente pero con precisión los motivos de hecho y derecho que basan en las decisiones tomadas. Y eso es lo que exige el 36 y el 122, que es aplicable. El 143 estimamos que no es aplicable en la especie. Citamos una opinión del profesor Gonzalo Cortés Malkovich en un fallo de esta ilustrísima corte bajo el rol 44-2011, considerando sexto, que lo cito con la autorización del tribunal, señala que de otra parte resulta evidente que la exigencia de motivación de una decisión sobre medidas cautelares no puede tener la misma intensidad que la exigible respecto a la sentencia definitiva que se pronuncia poniendo término al proceso. La etapa procesal en que se pronuncia y los antecedentes con base a lo que se dicta impiden al tribunal una fundamentación minuciosa, toda vez que de lo contrario se produciría una duplicidad de actividades procesales y entonces valdría más esperar la decisión definitiva. Es la propia naturaleza de la actividad cautelar la que justifica que sea la misma ley la que, para efectos de simplificar y acelerar su pronunciamiento, autoriza al juez para prescindir de la certeza, siendo suficiente el juicio de verosimilitud, no siendo necesario que se suministren todos los datos requeridos para resolver la cuestión principal, sino los que sean precisos para pronunciarse sobre la cautela, y aún estos no reciben en su aportación y valoración el tratamiento procesal de los primeros. Hasta ahí la cita. Y esto es precisamente engarzándolo con lo que nos exige el artículo 36 y el 122 para fundamentar las cautelares del artículo 155. No estamos en la situación del 143. No es la prisión preventiva de la cual se está recurriendo de amparo. Por lo tanto, el estándar que tiene la sexta sala el día 8 de junio es precisamente la del 122 y el 136. Pues bien, para concluir, ilustrísimo tribunal, también lo hemos señalado, que nos parece más bien que, si bien reconocemos que no lo ha señalado en estrados, pero su libelo sí lo dice, y por eso debo hacerme cargo, lo que pretende la recurrente es una tercera vía, un tercer grado jurisdiccional, una tercera instancia que conocemos, obviamente no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Hay una serie de antecedentes que trae a colación bajo el título o subtítulo 2 romano, antecedentes relevantes de la causa, donde nuevamente nos llama la atención la falta de rigurosidad y de apego a los antecedentes investigativos, hablando de enfrentamientos en circunstancias que las propias resoluciones de los tribunales recurridos han sido claros, en el sentido que no hay ningún antecedente que Jordan Yempi Machacán haya tenido participación en un hecho de enfrentamiento. Él estaba aproximadamente a 200 metros del lugar donde se estaban produciendo los disparos, así que por lo tanto eso es absolutamente alejado de los antecedentes investigativos que ha llegado hasta ahora. Y también hacíamos una última reflexión, ilustrísimo tribunal, que la recurrente, cuando pidió en su momento postergar el debate de las medidas cautelares, ofreció su señoría ilustrísima allanarse a medidas cautelares del 155 letrada, porque nosotros habíamos anunciado debate de prisión preventiva. El señor Contreras incidentó, estimó que no contaba en ese momento con todo el tiempo necesario, argumentó en esa vía, pero dijo, yo estoy disponible para el artículo 155 letra A. Entonces nos parece que tampoco se condice con
lo que ocurre el día de hoy, donde recurre vía amparo, en circunstancias que él mismo estaba disponible en su momento para este tipo de medidas cautelares. Pues bien, con estos antecedentes, el ilustrísimo tribunal, el Ministerio Público solicita que no se dé lugar a la acción constitucional de amparo y se rechace en los términos ya señalados. Muchas gracias, señor presidente. Bien, creyente. Muchas gracias, señor presidente. Nelson Miranda Urrutia, en representación de los padres de la víctima Jordan Yempiro, el padre y la madre del joven de 23 años, muerto por una bala indubitadamente expelida por un fusil de infantería marina presente en los hechos investigados. Por razones de economía procesal, señoría, hago mía la argumentación respecto a la inadmisibilidad del recurso de amparo, entendiendo también la argumentación del colega defensor en este caso, que claramente plantea la disimilitud que hay y la contienda que hay con respecto a la admisión de este tipo de recursos por una sala diversa de la misma Corte de Apelaciones. En la discusión que hay con respecto a la aplicación del artículo 66, considero que, habiendo revisado previamente también en otras causas de este tipo, esta situación, la doctrina y la jurisprudencia de forma mayoritaria, digamos, se acerca más a los argumentos establecidos en razón de la inadmisibilidad, tal cual ha sido referido por mi colega del Ministerio Público. Insisto, digamos, con las consideraciones de hecho y derecho que ha dado al respecto, no correspondiendo en este caso que una sala de la misma Corte pueda entrar a corregir de alguna forma a su par, digamos, en este caso, la sexta sala. Fuera de esta cuestión formal, pero también que va al fondo del amparo, vamos a la otra cuestión, sin caer en la tercera instancia que se ha referido por mis antecesores, que indefectiblemente se tiene que caer ahí. ¿Por qué? Porque la argumentación principal que debería evocarse acá es que la actuación de la sexta sala es ilegal, y de esa actuación ilegal deviene una resolución gravosa, en este caso para los infantes de marina que fueron, que se resolvió su arresto domiciliario total. Ahora, la falta de fundamentación es la que deviene en este actuar ilegal. Ahora, este es el centro del amparo, independiente de las razones ya que se han dado con respecto a las diferencias que hay legítimas, totales y de total acorde al derecho que tiene la sexta sala con la resolución de la CUO. Por algo existe el instrumento y la herramienta de recurso de apelación, si no sería absurdo. Aquí estamos en una falta de fundamentación. Y llama la atención, señoría, positivamente en este caso, que la sexta sala, en los dos puntos principales, el segundo y el tercero, se refiere expresamente a la etapa procesal en que se está dictando esta resolución. Cosa que también fue reiterado en las latas horas de discusión de la formalización y control de detención, como en los alegatos de la sexta sala. Resulta evidente que estamos en una etapa primaria de la investigación y no se requiere una sentencia fundada con todos los detalles de la investigación, y menos aún por la sala que está viendo un recurso de apelación con respecto a una decisión de un tribunal acudo, insisto, en una formalización y en un control de detención. Lo que se intenta acá es transmitir la sensación de que el actuar de la sexta sala, digamos, habría sido ilegal y por ende arbitrario al resolver el arresto domiciliario total del 155A con respecto a los imputados. Nada más lejano a la verdad. De hecho, el procedimiento en su totalidad hasta el momento ha revestido de todas las garantías posibles que otorga nuestro sistema procesal a los imputados. Ya ha sido referido por el defensor, digamos, la cantidad de horas que requirió. Se suspendió inclusive una audiencia para que tuvieran acceso, digamos, a mayores antecedentes de un día al otro. En los alegatos de la Corte de Apelaciones
no hubo limitación para la argumentación ni de la defensa, con mayor tiempo obviamente en ese caso, que con respecto a los recurrentes en ese caso, que era el Ministerio Público y los querellantes. Por lo que resulta de todo punto de vista antojadizo establecer como causal del recurso de amparo la ilegalidad del actuar de una sala, que tal como su informe lo dice, no voy a repetirlo, lo tienen ustedes a la vista, ilustrísima señoría, que ciertamente, digamos, son 2 páginas y un poco más, digamos, porque hay una resolución de la Corte de Apelaciones con respecto a una apelación en una primera instancia, pero expresa claramente los antecedentes que se tuvieron a la vista para revocar la decisión del Tribunal Acudo y no acceder, por otro lado, a la solicitud principal, tanto del Ministerio Público como de las querellantes, que era la prisión preventiva, quedando en un estado, ciertamente que es un arresto domiciliario, pero ciertamente que es un estado menos gravoso que el que se está solicitando primigeniamente por parte de los acusadores. Arresto domiciliario, por lo demás, que se cumple en dependencia de la base naval de Talcahuano, digamos, ¿no? Ciertamente, digamos, le limita bastante su movilidad, etcétera, pero no tiene las características de la prisión preventiva, a la cual ciertamente, de modo general, nosotros estamos contestes en cómo se lleva a cabo. Por todo lo anterior, señoría, no quiero expandirme más, considero que el informe de la sexta sala ampliamente justifica la resolución tomada por ella, desecha de plano los argumentos que están presentes en su resolución del 8 de junio, que se actuó en base a derecho, que no existe ninguna ilegalidad devenida por falta de fundamentación con respecto a esto, por lo que solicito se rechace de plano el recurso de amparo impetrado por la defensa. Eso es todo, señor. Bien, gracias. El instituto. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustrísima, comparece en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos la abogada Carolina Alvear Durán, solicitando desde ya se rechace un recurso de amparo presentado por la defensa de los imputados Videla Cid y Seguel San Martín. Más aún, su señoría ilustrísima, más allá del rechazo, solicitamos se declare inadmisible el recurso, y en este punto compartimos lo que fue sostenido por el Ministerio Público y también por el querellante particular en cuanto a la improcedencia que una sala de una determinada corte de apelación con idénticas jerarquías conozca y revise la legalidad de lo que ha sido resuelto por otra sala de la misma corte. Señala el Ministerio Público la múltiple jurisprudencia que existe de la excelentísima Corte Suprema, así como también jurisprudencia de esta ilustrísima Corte, la que compartimos. Pero también, su señoría, destaco un fallo de esta ilustrísima Corte que corresponde al rol 217 del año 2019, en causa en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, igual es interviniente. ¿De qué trataba esta causa? Conociendo un recurso de amparo presentado por la defensa de un imputado contra la resolución dictada por un considerando tercero que, tal como lo ha resuelto la excelentísima Corte Suprema, en el recurso de amparo 5.687-2015, de acuerdo a lo que se dispone en el artículo 21 de la Constitución Política, sobre tal decisión no es procedente recurrir de amparo, ni puede esa Corte de Apelaciones constituirse en tribunal revisor de dicha sentencia. Y agrega también que darle competencia impropia como un tribunal superior a una Corte de Apelaciones respecto de otras, o en este caso a una sala respecto de otra, afecta seriamente las reglas de competencia, que son de orden público, contenidas en el Código Orgánico de Tribunales, entre ellas la del grado y la jerarquía, y también se podría constituir como una vulneración al artículo 7º de la Constitución Política.
Este fallo, su señoría, fue apelado por la defensa del imputado y fue confirmado por la excelentísima Corte Suprema en resolución de fecha 28 de noviembre del 2019, y destaco esta resolución, su señoría, porque la excelentísima Corte Suprema confirma la sentencia apelada con declaración de que el recurso de amparo deducido es inadmisible. Eso en el rol 33.658-2019. Su señoría, ilustrísima, no puedo sino también referirme al fallo de la excelentísima Corte Suprema que cita en recurrentes amparados y que se refiere a cómo estima él que es competente otra sala de la Corte de Apelaciones de Concepción para conocer de lo resuelto, en este caso por la sexta sala de la Corte, y que es el fallo rol 34.410-2021, que cita en sus alegaciones y que también transcribe en el cuerpo del recurso. Y dentro de lo que se transcribe de este fallo, destaca además subrayando la siguiente frase: debiendo una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones antes señalada darle la tramitación que en derecho corresponda a fin de pronunciarse derechamente sobre el amparo deducido. Pero lo que olvida la defensa, su señoría ilustrísima, es el inicio de este mismo párrafo que es transcrito en el recurso, porque se inicia este párrafo que destaca la defensa recurrente. Se inicia el párrafo señalando que de los antecedentes del recurso aparece que la situación allí descrita sí constituye uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, que era la situación fáctica que motivó la presentación de ese recurso de amparo. ¿Y cuál era esa situación fáctica, su señoría ilustrísima? La que se conoció por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en el rol 1675-2021. Y que decía relación con una prisión preventiva anticipada. En resumen, su señoría ilustrísima, el séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazó la prisión preventiva anticipada que se había solicitado respecto a un imputado que ya se encontraba en prisión preventiva en causa diversa. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado apelan de esta resolución y la Corte de Apelaciones de Santiago revoca la resolución impugnada y en su lugar decreta la prisión preventiva anticipada. Esta situación, a juicio de la defensa de ese imputado, se constituyó en una ilegalidad al apartarse del texto expreso de la norma, en este caso el 141 del Código Procesal Penal, que regula la prisión preventiva anticipada. Entonces la defensa deduce un recurso de amparo contra esta resolución de la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, siendo rechazado, apelado y finalmente la excelentísima Corte Suprema revoca la resolución impugnada y acoge el recurso de amparo dejando sin efecto la prisión preventiva anticipada. Porque allí, su señoría, sí existía una situación fáctica en que la actuación de la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dio lugar a la prisión preventiva contra el texto expreso de la norma. Situación muy distinta a la situación fáctica que nos convoca el día de hoy, en este caso en concreto, su señoría, y por eso solicitamos el rechazo también del amparo presentado por la defensa de los imputados Videla y Seguel San Martín, porque la situación fáctica o el acto ilegal en que fundamenta su recurso de amparo es una supuesta falta de fundamentación por parte de los ministros de la sexta sala que dictaron la resolución con fecha 8 de junio del presente año y que dispuso el arresto domiciliario total de ambos imputados. Sin embargo, su señoría ilustrísima, y voy a ser bastante breve y concisa, de la sola lectura de la resolución impugnada por esta vía del recurso de amparo, y que ya fue referida por el abogado recurrente y también por el Ministerio Público, se desprende que esa resolución contiene los requisitos de fundamentación que están previstos en los artículos 36 y 122 del Código Procesal Penal, en cuanto se exige una debida fundamentación de toda resolución judicial. Y en este punto también, su señoría ilustrísima, coincidimos con lo señalado por el Ministerio Público en orden
a que las normas aplicables, tratándose de otras medidas cautelares personales, como es en este caso el arresto domiciliario total, corresponden a las de los artículos 36 y 122 del Código Procesal Penal y no la del 143 como pretende la defensa. Su señoría, los fundamentos de hecho y de derecho fueron enunciados en la resolución impugnada del día 8 de junio del presente año de manera resumida, probablemente, pero no puede pretenderse, su señoría ilustrísima, que la resolución que se pronuncia respecto de una medida cautelar tenga las mismas exigencias que la ley requiere para una sentencia definitiva, a pesar, como ha señalado el abogado recurrente, de la extensión de la audiencia en que se debatió la imposición de medidas cautelares ante el juzgado de garantía, no deja de ser una audiencia de formalización y debate de medidas cautelares. No se puede exigir a esta resolución los mismos estándares que una sentencia definitiva en que ha mediado el desarrollo de un juicio donde se ha presentado, se ha incorporado prueba, ha existido debate, alegatos de clausura, y que todos esos argumentos deben sí ser considerados todos y cada uno y formar parte de los fundamentos de una sentencia definitiva. No es la instancia en la que nos encontramos actualmente y estimamos, su señoría, que los fundamentos de hecho y de derecho fueron enunciados, fueron expresados sucintamente pero con precisión en la resolución impugnada dictada por la sexta sala, y en base a estas consideraciones, su señoría, solicitamos se rechace el recurso de amparo interpuesto por la defensa de los imputados Videla Cid y Seguel San Martín. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta desde la sala? Ninguna, señor presidente. Muchas gracias. Bien, terminada la vista. Que estén bien, colegas. Hasta luego. Muy buenos Hasta días luego. a todos, que Buen estén día. muy bien. Hasta luego.